No solo de legítima porque haya participación ciudadana, sino que más sea eficiente para resolver los problemas del país y proyectar su desarrollo y además su integración. Integración como pueblo, pues no estamos integrados. Estamos divididos en clases sociales, estratos sociales, partidos ideológicamente distintos y además por la enfatización brutal que se ha hecho después de Pinochet del individualismo, de la individuación. Siempre se dice que la democracia es la democracia representativa, electoral, con voto individual y secreto. Es una definición perfecta que todo se centra en el individuo. Se privilegia al individuo. La libertad individual es sagrada. Todos los discursos políticos que vienen de Estados Unidos, que vienen incluso de la Revolución Francesa, Estados Unidos, la independencia en Chile, qué sé yo, marcan libertad individual, libertad, libertad, libertad. Y la individuación es precisamente el enemigo máximo de la congregación de un pueblo en torno a sí mismo, para el cariño interno de ese pueblo y por tanto para la soberanía, porque la soberanía no es una voluntad individual. ¿Quién cree que la soberanía está basada en el voto individual, secreto, metido en una cámara oscura, que apenas uno ve para hacer una raya, que no sirve para nada la raya porque se convierte en un número? Eso es individuación. La individuación es la muerte de la comunidad. Si los chilotes creyeran en la individuación absolutamente, como predican los republicanos de Estados Unidos, ¿verdad?, no existiría la comunidad chilota, el movimiento que me invitó para acá y que agradezco mucho su invitación. La individuación, eso lo han demostrado todos los estudios serios que se han hecho sobre el problema. La individuación marca la muerte de la comunidad, marca la muerte de la voluntad colectiva de los pueblos. Porque la soberanía es una voluntad colectiva, no es una voluntad individual. Y la voluntad colectiva no existe por sí misma, espontáneamente, hay que construirla. Está basada en la integración de todos nosotros en torno a un modo de vida. Y como todos sabemos, el modo de vida se vive, se convive en la comuna, aquí mismo en Chiloé. O en cualquiera otra de las comunas que conocemos en Chile. Entonces, por eso nuestro problema histórico como país, como sociedad, como pueblo, no como nación, Chile fue construido desde Santiago, por Santiago, para Santiago. Eso ustedes lo saben muy bien. Y lo saben los compañeros del norte grande, los del norte chico, los del valle longitudinal, lo saben todos. Recordemos que los guasos en el siglo XIX, los guasos, cuando hablaban de patria, pensaban en su vallecito, donde ellos, en su hondonada, donde ellos vivían, porque ahí está el papá o la mamá, patria o matria, como queramos llamarlo. Pero cuando se hablaba de Chile como nación, Santiago. Por eso decían, por ir a Santiago decían, voy a Chile. Eso está escrito en el siglo XIX, comienzo del XX. Santiago ha querido convencernos que Chile es una nación. Históricamente hablando, sociológicamente hablando, la nación es un constructo, una construcción política. No es la autoconstrucción de un pueblo que quiere convivir junto, en Dalcahue, qué sé yo, en Puqueldón, donde queramos decir, vivir juntos, compartir un territorio, respetar las aguas del territorio, los bosques del territorio, los recursos del subsuelo del territorio, amar ese territorio, defenderlo, cultivarlo en conjunto. Eso es un pueblo. La nación es un constructo político que normalmente un pueblo, en este caso Santiago, construyó dominando a los 50 pueblos que lo rodeaban a lo largo del territorio que llamaban Chile, al comienzo del siglo XIX. La nación es
un invento de Santiago. Y como quiere dominarlos a todos, los pueblos que dominó los 50 originales, ahora ya son miles, ¿no? Por eso defiende el principio que la nación es única, unida, indivisible. Una especie de concepto platónico, ¿se fijan? O parmenídico, ¿eh? Una sola unidad, homogénea internamente, ¿eh? No es heterogénea, indivisible, porque siempre, pase lo que pase, es única. Santiago, para dominar, definió nación como un concepto planónico, metafísico. Esa unidad no existe. No existe. Incluso aquí se pueden pelear un poquito, que entre Dalcahue, me imagino, y no sé, Quinchao, no sé qué. Pueden haber ciertos desacuerdos. Bueno, nuestro problema es que no hemos trabajado como pueblo, nos han obligado a ser nación. Y la nación tiene un centro. Porque un pueblo que construye una nación subordinando a los pueblos vecinos tiene que organizar un sistema político centralizado, jerárquico, con leyes que bajan verticalmente desde un centro. El centralismo es propio de una nación construida desde un pueblo, tal como París construyó Francia, Londres a la Gran Bretaña, Roma a Italia, Santiago a Chile. Por eso en la convención ustedes se enredaron mucho por el concepto de nación y pueblo. Llamaron que Chile es un país multinacional, es un error semántico e histórico. Somos muchos pueblos, pero una sola. Santiago quería que fuera una sola nación, porque los dominaba a todos desde Santiago. A Santiago le conviene que la nación sea unida, indivisible. Y por eso, frente a ustedes, defendían justamente que la nación no es multinacional, es unidad absoluta. O plurinacional, que es casi lo mismo, ¿no? Bueno, es un punto capital, porque hemos sido gobernados siempre por un Estado nacional, centralista, autoritario, jerárquico, construido desde Santiago por una élite mercantil, ni siquiera una burguesía industrial. En Chile, de acuerdo a los estudios de historia económica y de historia social, tenemos 2 clases sociales menos en nuestra historia. Nunca hemos tenido una burguesía industrial dominante. Nunca. Menos ahora, no hay nada que se parezca a una burguesía industrial. Y todo el mundo sabe que el capitalismo está construido, ha sido dominado desde el siglo XVIII, el capitalismo partió en el siglo XIII, pero fue dominado, hegemonizado, conducido, ampliado, imperializado por la burguesía industrial, que después del 1982, se retiró. No estamos dominados ahora mundialmente por la burguesía industrial. Por eso el lenguaje de los estudiosos de este problema a nivel nacional hablan de la etapa post-industrial, post-moderna. Estamos dominados ahora no por el capital industrial en el mundo, ¿no?, sino por el capital financiero, que se volvió hegemónico desde el momento que hubo esta revolución tecnológica, cibernética, ¿verdad? Porque la computación, que empieza a trabajar ahora invisiblemente, los desplazamientos de capital hoy día son invisibles, no se ven. El capital financiero no se ve, no es una mole como una fábrica, no es un objetivo político para las masas, las masas no saben cómo actuar frente al capital financiero. Aprendimos a actuar frente al capital industrial, que era recontravisible, ¿no?, con las tremendas fábricas y todo lo que eso implicaba en punto de vista material. Capital fijo le llamaban. El capital financiero es esencialmente móvil y se mueve sin verse, es invisible. Aquí puede estar pasando corrientes, ¿no es verdad?, de todo tipo, electrónica, de comunicación, ¿eh?, con transporte de capital, y no los vemos. El capitalismo se ha vuelto invisible, se desmaterializó. Bueno, digo todo esto porque los cambios han sido muy profundos en la sociedad y los trabajadores hoy día no saben cómo combatir.
el nuevo capitalismo. Y en Chile, para terminar un poco ese cuento, tenemos una clase social menor. Nunca hemos tenido una burguesía industrial dominante. La burguesía que nos ha dominado siempre, desde que siglo XIX, comienzo de independencia, hasta el día de hoy, tampoco es burguesía industrial, es burguesía mercantil, comercial. Y hay que tenerlo bien claro. De los 3 o 4 tipos que componen el capitalismo, porque el capitalismo es heterogéneo, tampoco es una unidad indivisible, tampoco es un concepto platónico, es un error hablar de el capitalismo como si fuera la nación, el pueblo, que son formas de entender los conceptos y las ideas de una manera metafísica. Reificación le llaman ahí los filósofos. Objetivación, cosificación, petrificación, como queramos. No hemos tenido burguesía industrial, pero sí una burguesía mercantil. Recuerden, ¿quién formó el Estado chileno? Diego Portales. ¿Qué es lo que era él? Mercader, comerciante. Fracasado más encima. Nunca logró enriquecerse por sí solo, hizo puro negocio absurdo y perdió. Otro día podemos pelar a Portales. Es un héroe que hay que, igual que votaron a la estatua de Hussein ahí en Irak, hay que votar, pero no quiero hacer aquí ser un factor de terrorismo, pero la estatua de Portales no merecen estar ni en la Plaza Constitución, mucho menos en la Plaza Constitución. Es un tirano, es el tirano Pinochet del siglo XIX. Comerciante, pero un comerciante fracasado, fracasó en todos los negocios que hizo, literalmente en todo. No pudo tener plata ni siquiera para mantener la niña que la convirtió tenía 16 años, ¿no? Era casi pedófilo, más encima, ¿no? 16 años en Perú, hija de un noble que murió, papá y la mamá quedó huérfana, entonces la convirtió en su amante, le generó hijos y ella lo siguió a Chile, Y él acá la tuvo como amante todo el tiempo y no pudo mantenerla, no tenía plata. Le mandó una carta, bueno, estoy usando un detalle histórico ya medio anecdótico, pero para apelar un poco a Portales hay que hacerlo, ¿no? Le mandó una carta casi al final de su vida, y la única carta auténtica probablemente que escribió, que le habla de su fracaso como hombre, como mercader, como político y como padre de los 3 hijos que engendró en doña Constanza Nordenflecht, esta niña de 16 años. Bueno, ese es nuestro héroe político. Un héroe político que ni siquiera participó en la Convención Constitucional del año 1833. ¿Por qué razón? Porque él no creía en la ley tampoco. Su frase famosa, ¿verdad? Es bueno recordarla, es muy citada, pero es bueno recordarla y tenerla presente todo el tiempo. Esa señora escribió una carta a su amigo Garfias. Esa señora, dijo, que llaman Constitución, es una señora, dijo, que hay que violarla tantas veces como sea necesario. Ese es nuestro héroe político máximo, con estatuas por todas partes, con calles que se llaman Portales en todos los pueblos que yo conozca. Y a ese nos enseñan desde niñitos a rendirles pleitesía, ¿no? Son nuestros modelos. Porque un héroe se supone que es un modelo. Bueno, y nos ha dominado siempre la burguesía mercantil. Portales era un mercader fracasado y estableció una dictadura y creó el Estado en 1830. Él no, digamos, pero bajo su tiranía se realizó la Convención del 33 con ningún representante del pueblo, eran todos la misma élite mercantil y redactaron la Constitución del 33, ¿no? Y esa burguesía, la oligarquía mercantil nos ha gobernado hasta el día de hoy. Vean, ¿quiénes son nuestros oligarcas de hoy? Ninguno es industrial. Son todos especuladores. Todos especuladores. Han amasado fortunas con el capital comercial. Horst Paulmann, por ejemplo, el rey del retail chileno, que levantó una torre la más alta de toda América Latina. Los que acumulan mucho dinero por el dinero, no que genera el desarrollo de las fuerzas productivas, porque es el verdadero capitalismo.
sino los que ganan dinero sobre dinero, sin desarrollar la fuerza productiva. Eso les da una sensación de potencia, y por eso es que tienden a mostrar su poder con grandes palacios o grandes monumentos. Pullman levantó la torre más alta de toda América Latina. Y muchos ven, ese es un falo, dicen, ¿no? El falo del gran capital comercial. Bueno. El problema, según Karl Marx, citemos el viejo Marx, ¿no? Yo no soy marxista porque no lo sigo mecánicamente, pero lo leo en serio y todo lo que ha publicado lo he leído, lo he estudiado, qué sé yo, y veo que lo más importante es que él no es tanto lo que entregó sobre el capitalismo, lo más importante es que él usó la dialéctica como método. Hay que copiar a Marx no por lo que dijo en el manifiesto, sino por la dialéctica, el método que utilizó. Uno tiende a respetar a estos grandes escritores por lo que dijo sobre tal y cual cosa y lo repite como papagayo, ¿no? Recordemos, los años 60 andábamos todos los jóvenes, bueno, yo era más joven, estaba más viejo que los jóvenes en esa época ya, y andábamos todos con libritos en los bolsillos, y cada discurso que hacía un dirigente estudiantil, por suerte la compañera acá no se refirió a nada, citaba a un gran Lenin, Trotsky, lo que dijo Lenin, lo que dijo Rosa Luxemburgo, unos pocos menos. Vivíamos citando autores. No hablamos de nuestra realidad, no estudiamos nuestra realidad, citábamos autores. Revisen cualquiera de los discursos políticos de los jóvenes y de los intelectuales todos citando autores extranjeros. Ya. Y no estudiamos nuestra realidad. Por eso aplicábamos a Chile el marxismo-leninismo internacional como si fuera Rusia, como si fuera Francia, como si fuera Inglaterra. Y aquí en Chile no teníamos ni siquiera burguesía industrial. Y la clase obrera era una minoría. Por 1970, digamos, que fue el máximo desarrollo posible de la industria en Chile, en lucha promovida por el Estado y de la clase trabajadora. La clase trabajadora obrera, el verdadero obrero industrial, no cualquier asalariado, es la clase obrera industrial la que importa para la revolución. ¿Por qué razón? Porque la máquina es la que educa al obrero. Porque la producción en cadena automática, los obreros están haciendo funciones parciales en este sector del proceso, en este otro sector del proceso, pero la máquina le muestra el producto final. Y enseña que si tú estás haciendo esto, yo estoy haciendo acá, si nos ponemos todos de acuerdo, producimos un producto final. La máquina le enseña al trabajador a unirse para producir un solo producto. Los talleres privados no. Los talleres artesanales no. Los empleados públicos no. Por eso es importante la clase obrera industrial. Como dije, en la época máxima de Allende, de Frei Allende, la clase obrera solo era el 9%, perdón, el 20% de la población activa del país. Era una minoría. Hoy día ni siquiera se calcula, la clase obrera desapareció. Desapareció. Donde uno va, ¿no es cierto?, ve industrias que fueron creadas, establecidas, qué sé yo, en la primera época del siglo XX o en la época de que el Estado era desarrollista, estaba la Corfo, qué sé yo, las políticas de industrialización de los gobiernos radicales, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Esas industrias están todas borradas del mapa. Uno va a Tomé, ya no está Paños Tomé, Bellavista Tomé, no está FIAP, no están las grandes industrias que habían ahí, nada. Fuimos con mi compañera a Ovalle. En Ovalle había una gigantesca maestranza ferrocarrilera, que fabricaba locomotoras, toda clase de repuestos de carros. Era un lujo. En Chile habían 8 maestranzas de ese tipo, y el sistema ferroviario chileno, longitudinal y con todos los transversales, era un modelo mundial. Y Estados Unidos, que vino a Chile a investigar la posibilidad de vender también carros de ferrocarril, se encontró que el sistema era perfecto, tan bueno como el de Inglaterra. De eso hoy día no queda nada. Todas las maestranzas fueron eliminadas. Las 8 desaparecieron todas. Las líneas transversales de línea de ferrocarril, queda una sola que va, creo que de Talca a Constitución, o de por ahí cerca a Constitución. No hay más.
y lo tienen como un patrimonio histórico, como un lujo del patrimonio histórico. El problema fue que este gran sistema ferroviario con 8 maestranzas y 15 fundiciones que producían metalúrgicamente locomotores y otro tipo de repuestos de alto nivel, heavy industry, le decían los gringos, porque industria pesada, que es la más alta que había en ese tiempo en el mundo, ¿verdad? Todo eso desapareció. Entre otras razones porque esa industria generó la clase obrera más potente que existió en este país. Los obreros ferroviarios fue el líder en términos de organización sindical de los trabajadores. Por eso, el cuidado de Pinochet fue desmantelar el servicio ferroviario, eliminar todas las fundiciones metalúrgicas y todas las maestranzas, porque quería destruir a los ferroviarios. ¿Por qué no han construido en Chile, que es tan moderno, un ferrocarril rápido? Cuando en todas partes el ferrocarril rápido resuelve los problemas de conexión y transporte, de conectividad. Y aquí no tenemos, por el miedo a los ferroviarios. Recién están discutiendo si hay un ferrocarril rápido entre Santiago y Valparaíso, ¿no? Donde no hay ni ferrocarril, entre las dos ciudades más importantes del país no hay un ferrocarril. ¿Por qué le tienen miedo al gremio ferroviario? A la clase. Pero hoy día por eso la clase obrera no existe como actor público. ¿Qué es lo que hoy día la CUT? Un fantasma. La compañera puede decir, ¿cuántos trabajadores, cuántos sindicalistas, cuán presentes tuvo la CUT en la Convención Constitucional? No había nada. No había nada. No saben qué hacer. Yo he estado trabajando con varias organizaciones, federaciones, inclusive sindicales, y no saben qué hacer. Intentaron hacer algo los días posteriores al 18 de octubre, pero no lograron entenderse porque cada organización sindical es un interés privado. No saben cómo unirse. Eso lo vivieron, por eso es que se desmantelaron, ahora está cada uno por su santo. No han hecho nada. Entonces, si queremos, ¿verdad?, eliminar la clase política por los vicios que ha incurrido en nuestra representación, y la estamos rechazando un 98, 99%, hace años ya, es una constante, eso no ha cambiado. Cambia la votación respecto de este partido o del otro, pero no cambia el rechazo a la clase. Al contrario, crece, crece y crece. Entonces, si queremos eliminar estos representantes corruptos y queremos autorrepresentarnos, claro, ya no está la CUT. Los gremios están todos desorientados. La clase obrera hoy día es minimal. Los pobladores ya son distintos a los de hoy. El gran movimiento poblacional de los años 60, 70 y 80, con toma de terreno, campamentos autodirigidos, ¿verdad?, autonomía y soberanía local, porque fue la base del poder popular, del cual no se ha hablado nunca más. Hoy día son extranjeros, cuya organización no es un campamento colectivamente conducido. Ustedes saben, es un negocio, es arriendo o venta de sitios, incluso sitios tomados ilegalmente. Problema que el gobierno no sabe cómo resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo nos unimos? Ese es el problema. Si queremos autorrepresentarnos y queremos tener una participación activa, directa y legítima en un proceso constituyente, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo nos asociamos? ¿Cómo nos queremos? Por eso es que hay que revisar este problema que nunca se discutió mucho antes en Chile porque era obvio, ¿eh? ¿Cómo nos asociamos para que el pueblo pueda ser soberano? Entre el 38 y el 36, en realidad, Frente Popular, 1936, hasta el 73, no dudábamos, partido político, señor, ¿no? Aunque fueran 10, 20 partidos a lo mismo, pero creíamos en los partidos. Creíamos en los partidos. Eran como una especie de honor de familia, ¿no?
el militar en cierto partido político, de padre a hijo, a nieto, qué sé yo, ¿no? Y amábamos a nuestros líderes políticos. El grado de prestigio de la clase política chilena en los años 50, 60 y 70, al comienzo, era altísimo, 70, 80% fácilmente. Hoy día es menos de 1%. Bueno, la pregunta clave, yo creo, ¿cómo nos unimos para ser soberanos? ¿Cómo nos unimos para querernos, pero no un cariño así utópico, sino un cariño práctico, efectivo, poder? Cariño, poder. Nuestro problema es cómo construir poder ciudadano. La izquierda nos enseñó, la izquierda parlamentaria, o sea, los partidos políticos, nos enseñó siempre a criticar al enemigo, a destacar lo malo que son, los explotadores que son, los sufrimientos que nos... y hacen largas descripciones de problemas que nos afectan. Y criticando al enemigo, o inflando los poderes del enemigo, nos sentíamos de izquierda. Porque la solución no nos correspondía, era de los partidos. Pero ahora que los partidos lo estamos rechazando, ¿cómo nos unimos? ¿Qué es lo que tenemos ahora que resaltar, insistir, digamos, majaderamente? No es tanto la maldad del enemigo, ya lo sabemos, no es tanto los problemas que nos afectan, ya lo sabemos, es nuestro poder, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos poder? Ese es el problema. ¿Cómo vamos a ser soberanos? ¿Cómo nos vamos a querer con un sentido de futuro? Con tanta mayor razón si hoy día no tenemos sentido de futuro. Porque domina, esta cuestión muy importante creo, el Código del Trabajo, el plan laboral que establece el sistema de trabajo, el sistema laboral precario. Así lo han llamado, precario. Es decir, los contratos ya no son permanentes para generar el desarrollo del oficio, de la profesión, la vocación. Son contratos temporales donde manda la necesidad de la empresa. Ustedes saben eso, ¿no? De más. Entonces, la mayoría de los profesionales y de los trabajadores con oficio nomás, con pocos estudios superiores, digamos, tienen clarito el problema. Si yo trabajo, no tengo seguridad de futuro. Porque el 60% de los contratos en Chile son precarios. Son a honorario. O son así nomás el contrato. Te pueden echar en cualquier momento. O te contratan en la universidad. A mí me contrató la Escuela de Derecho, por ejemplo, en la Universidad de Chile. Tuve 20 años trabajando en la Escuela de Derecho después que jubilé por otro lado. Mi contrato era honorario. Me podían echar, era contrato que se renovaban semestre a semestre. Tenía que firmar el contrato uno todos los semestres. Entonces, si llegaba el fin de semestre y el decano decía, bueno, ya prescindimos de sus servicios, ¿no? Prescindí por necesidad, te echaban nomás. Yo trabajé 20 años y el año 21 el decano decidió que iba a eliminar todos los contratos honorarios de la Escuela de Derecho porque era un costo muy alto, habíamos muchos más honorarios que de planta. Entonces el equilibrio, según ellos, estaba mal financieramente y nos echó a todos los que estábamos honorarios, incluido yo. Me invitó a su oficina, qué sé yo, me dijo, sí, yo leo todos sus libros, por supuesto. Me echó una serie de flores, ¡pum!, para afuera igual, ¿no? ¿Ya? Ese es trabajo precario. Uno viejo no, porque uno vivió la otra época en que los contratos, los contratos que tenía en los colegios donde trabajé, el colegio secundario, eran permanentes. Cuando entré a la Chile era permanente. Entré a la Católica era permanente, ¿no? Eran permanentes. Pero me alcanzó para vivir al final ya la época del trabajo precario. Entonces me echó a la Escuela de Derecho por razones de que usted está solamente honorario, por tanto es prescindible, y prescindieron. En el ARCE me echaron por otras razones, pero igual me echaron porque unos señores quisieron dominar
la universidad políticamente, controlar todos los cargos, aunque no tuvieran ningún proyecto universitario, porque no tuvieron, querían solo control. ¿Control para qué? Que no tenían política universitaria. Claro, me opuse. Que la universidad tiene que tener un proyecto propio universitario, no es cuestión de controlarla políticamente o por el puro gusto de controlar cargos. Porque hay partidos que creen que tienen todo que controlarlo. Y el control es la base de su desarrollo, aunque no tengan proyectos. No tienen proyectos. A esta altura no tienen proyectos. Bueno, la inseguridad de contrato es inseguridad de futuro. La inseguridad de futuro es inseguridad de familia. No sabremos cómo diablos vamos a comprar una casa, no sabemos cómo diablos voy a educar a mis hijos, no sabemos cómo diablos vamos a resolver el tema de la salud, no sabemos cómo diablos, ¿verdad?, yo voy a realizar mi vocación profesional. Y la inseguridad de futuro, ustedes saben, es la pérdida de sentido de la vida. La sentido que avanza en una dirección hacia una meta. Y la pérdida de sentido de la vida que la siente el viejo o la vieja porque no tienen pega suficiente para cuidar a sus hijos, rebota en los cabros chicos. Y los cabros chicos tampoco tienen sentido de la vida si los viejos no lo tienen. De ahí que la salud mental de este país está en el peor nivel de toda su historia y una de las más bajas y increíblemente desastrosas del mundo. Y eso ha generado la tasa de suicidio más alta también. Y lamentablemente la tasa de suicidio de la pubertad y de la adolescencia es mayor que la adulta. Y los hombres se suicidan 4 veces más que las mujeres. Y las niñas de 14 años se suicidan 16 veces más que el promedio nacional de suicidio. Y a mí muchos colegas me han contado que la experiencia más terrible que han visto es ver que los niños formados en el patio del colegio, de repente sale uno delante de todo, se hinca, pum, y se dispara. Con mi compañero tenemos un lote de amigas que son psicólogas. Están full time trabajando. Y por online, ¿no? Desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Paciente tras paciente, están todos reventados. Y ellas están reventados de trabajar y ganar plata. Y ninguno se han unido en un grupo para estudiar el problema de salud mental en Chile. No hay ningún estudio que diga qué significa que tengamos esta salud mental en Chile hoy, sobre todo en los niños y en los jóvenes. Nadie. No hay. La Universidad de Chile como gran cosa hizo un estudio para el estilo de la Chile. Al estilo de la Chile. ¿Cómo fue el estudio? ¿No? En Chile hay tantos enfermos de este tipo de enfermedad mental, tantos otros de este otro tipo. Entonces hizo un censo general nombrando las enfermedades que existían, el número por cada tipo de enfermedad y nada más. No estudió las razones, los factores que generan esta crisis, ¿no? Bueno. Entonces el problema es ese, ¿no? Estamos dirigidos por una oligarquía mercantil que es de segunda clase en el capitalismo. La burguesía mercantil no genera desarrollo de las fuerzas productivas, como lo hace en cambio el capital industrial. No hay desarrollo de las fuerzas productivas. No sé para qué diablo tenemos ingenieros acá. Por eso la mayoría son ingenieros comerciales. No ingenieros mecánicos, ingenieros de desarrollo real de las fuerzas productivas, ¿no? Estamos gobernados por una clase política que se casó, por así decirlo, se amarró con la burguesía mercantil y con el gran socio de la burguesía mercantil, que es la oligarquía internacional mercantil también, o financiera. Esos intereses hacia afuera de la burguesía mercantil nacional, con la gran burguesía mercantil o capital financiera internacional, es muy fuerte. Y la clase política, que hizo del control del Estado su interés privado gremial, se agarra de esa asociación y le es fiel, aunque sea indirectamente. Entonces nosotros estamos solos, enfermos, como decía mi padre, perdona la expresión, enfermos del mate, ¿no? Sobre todo los cabros chicos. ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Por eso yo recuerdo aquí a Patricio Bustos.
Por eso yo recuerdo aquí cómo descubrimos en Villa Grimaldi que nosotros somos lo que somos en función de que nos queremos, nos ayudamos, somos solidarios, entendemos la humanización como eje de nuestra existencia. Y ese es el problema. Ahora, toda la historia enseña de que la unidad empieza donde el pueblo está directamente relacionado consigo mismo, porque ahí puede quererse, ahí puede deliberar, ahí puede conversar, ahí puede dialogar, ahí puede tomar decisiones, ahí puede elegir gente con un mandato para que haga exactamente lo que se le ordena, no lo que el otro quiera hacer por sí mismo. Ayer conversábamos en la librería, ¿no? Nunca más hay que elegir gente sin mandato soberano. Llevamos 200 años eligiendo gente sin mandato. Por tanto, hacen lo que quieren y por eso se convierten en clase política. Y por eso estamos enojados con ellos. Bueno, está claro, o nos queremos o nos asociamos en el lugar donde nos encontramos, donde vivimos, donde nos reunimos, aquí en Chiloé, aquí en este lugar, qué sé yo, en cualquiera de estos lugares que hay acá, y juntos pensamos en defender nuestro territorio, nuestros niños, nuestra autonomía, nuestra dialéctica personal, nuestro pensamiento, para construir nuestro futuro por sí mismo, que es el que le da sentido a nuestra vida y a nuestros hijos. Y a nuestros hijos. Bueno, eso y mucho más tratamos de decir en este libro. Es imposible decirlo todo, resumirlo todo, es muy difícil. Resumir es, decía Oscar Wilde, ¿no? Resumir, en el fondo, es limitar y destruir. Porque los procesos vivos, los procesos de la vida, los procesos del sentimiento, es un flujo, es un movimiento que tiene continuidad. Si uno define, da fines, delimita, encapsula, detiene el tiempo. El derecho tiene el problema que detiene el tiempo. Por eso cree que las leyes tienen que ser eternas, ¿no? O tienen que durar para siempre. Por eso la clase política chilena ha hecho de la duración de la ley en Chile un mito que se lo compara a los otros países de América Latina, es un gran orgullo nacional, porque la Constitución del 33 duró casi 100 años. Y lo dicen mucho, hasta los extranjeros lo repiten, ¿no? Uno de los orgullos de Chile es su estabilidad institucional, la obediencia a la ley, el respeto a la ley que los militares tienen. Y comparado, claro, con Bolivia, que ha tenido como 70 golpes de Estado y cambio cada rato, es cierto. Pero olvidan ellos, porque no lo cuentan, no lo dice, en estos 100 años que duró la Constitución de 1833, tuvimos 6 guerras civiles, sin contar las masacres privadas, cortas, digamos. 6 guerras civiles, ¿en torno a qué? Que el pueblo se movió 6 veces, incluso el pueblo mapuche, para echar abajo la Constitución del 33, ¿no? Incluso con armas en la mano. ¿Cuánto tiempo tenemos? Son las 12:14. 12:04. Vamos parándolo. O sea, si usted quiere, pasamos como a alguna etapa de preguntas. Sí, por supuesto. Interactuamos. Termino Tomás diciendo de que este mito de que Chile es un país con estabilidad institucional, que el ejército respeta las leyes y supuestamente al respetar las leyes respeta al pueblo al cual pertenece. Pero eso es una mentira histórica que levantaron los vencedores, Portales y compañía, Manuel Mundo, etcétera, etcétera. Porque la verdad histórica del pueblo en el siglo XIX se rebeló 6 veces con armas en la mano contra la Constitución del 33. Las 6 veces fue aplastado por el ejército que construyó Diego Portales, que no es el ejército patriota. Ese otro cuento, siempre, el ejército es uno, esta tendencia metafísica de la élite, el ejército es uno, es el mismo, el glorioso ejército cuya gloria la celebramos el 19 de septiembre. El ejército, al igual que la nación, no es uno, ha sido por lo menos 4 o 5 versiones ectoplasma, diríamos, distintas de ectoplasma armado en todo caso.
distinta. El ejército patriota fue destruido por Portales, fue dado de baja por Portales. Portales creó otro ejército que triunfó y se convirtió en ejército constitucional. Pero cuando el ejército constitucional con Balmaceda defendió al pueblo, los banqueros crearon otro ejército mercenario que atacó al ejército constitucional, que era el mismo ejército que ganó la guerra del Pacífico y fue destruido por el ejército mercenario de los banqueros el año 91 y dado de baja. Por tanto, el ejército de patriotas fue uno, el ejército portaliano de Manuel Montt fue otro, el ejército de Balmaceda fue uno, el ejército que derrotó al de Balmaceda fue otro, el que promovió la constitución política del 24 fue otro, el de Pinochet fue otro. Oiga, el ejército ha sido una veleta cambiante. Y 2 veces el ejército estaba con el pueblo, para que el pueblo dicte la constitución. 2 veces. 1823, 1828, 1919, 1924. Y ahora está ahí. No, yo no estoy en guerra. Ojo con eso. Cuando el ejército chileno que ha masacrado un lote de veces al pueblo chileno dice, yo no estoy en guerra, yo no estoy masacrando, no quiero masacrar, no me meto con el orden público, es problema de los pacos. Ojo. Porque tarea nuestra como pueblo ciudadano definir cómo tiene que ser nuestro ejército y qué tiene que hacer nuestro. ¿Deliberan o no deliberan? Portales dijo, no deben deliberar porque tienen que obedecer ciegamente a la élite que está dominando. Por eso la exigencia es que no deliberen, tienen que obedecer a la élite que está dominando, defender esa élite. Pero, ahí termino, 1812. En Santiago, José Miguel Carrera, otro héroe que hay que revisar su sitio, dio un golpe de Estado personalista y organizó a su pinta el Congreso Nacional y dictó la Constitución, él, de 1812. Pero ¿qué hicieron los pueblos, que en ese tiempo tenían más conciencia de pueblo que hoy, de Concepción, de Coquimbo, de otras partes? Le mandaron los de Concepción principalmente una carta al Congreso Nacional, a don José Miguel Carrera, y le dijeron, el ejército debe deliberar como cuerpo de militares, de soldados, pero le dijeron, tiene que deliberar junto al pueblo, con el pueblo, como pueblo. De lo contrario, ¿verdad?, actúa como una fuerza dictatorial o tiránica, que es lo que estaba haciendo Carrera. Por eso los pueblos, cuando eran soberanos, los pueblos de Chile, el ejército tiene que deliberar porque son seres racionales, son pueblo. Por tanto, deliberan como si fueran pueblo. Tal vez en la guerra misma no, porque el orden vertical manda. Pero sobre temas del pueblo, de los pueblos, como se decía entonces, no se decía de Chile, de los pueblos, tienen que deliberar junto y con el pueblo. Dejo ese detallito porque eso se repitió después varias veces, pero no lo conocemos. El tema de la deliberación del ejército es muy importante y quien define eso somos nosotros. Claro, si somos soberanos, el ejército tiene que obedecernos. No mecánicamente como si fueran nosotros dictadores, no, deliberación. Pues. Bueno, eso yo creo que estamos viviendo una época que tenemos que repensarnos por completo. La revolución ahora pasa por dentro de uno, no está allá arriba en la estructura, está aquí dentro. Y eso exige un poco que comencemos por, como planteé al principio y como planteaba Patricio Busto, empezar por querernos. La solidaridad horizontal es mucho más importante que la obediencia mecánica vertical a poderes que fueron establecidos por una vía ilegítima. Por eso yo creo que es un gran desafío y yo celebro que aquí en Chiloé la gente se esté reuniendo para deliberar
para quererse, como estábamos anoche comiendo un rico curanto, queriéndonos mutuamente, y una manera de quererse. Otra manera de quererse es bailar, incluso emborracharse. Lo que era antes el carnaval, cuando Chile era un pueblo con sentido soberano, lo más importante en la historia del pueblo era el carnaval. Porque el carnaval es el pueblo que se celebra a sí mismo en tanto que autónomo, soberano, ¿no? Dueño de su territorio, dueño de su porvenir. Por eso es que si queremos querernos, no hay que querernos ideológicamente como plantea por ahí, no sé qué doctrina de un partido político. Es un cariño real, local, vecinal, que va acompañado de juegos, de poesía, de lectura, de libros, de librerías, ¿verdad?, de reunión en una universidad, de fiesta, de todo. Tenemos que resucitar el carnaval porque el carnaval puede tener exceso. La Iglesia lo prohibió por los excesos, ¿no? El exceso era la bebida y el sexo. En una comunidad hoy día eso es casi natural. No hay que temerle al carnaval. Y hay que organizarlo de manera que sea el orgullo propio que se expresa a través de una fiesta y no a través de liberación de tranca y cuestiones de ese estilo. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. No, gracias a usted, Gabriel. Bueno, después de este relato tan interesante, tan enriquecedor, nosotros teníamos pensado partir con una pregunta provocativa, pero la verdad es que a Gabriel le interesa que ustedes hagan preguntas. Entonces, yo sé que los más grandes tienen muchas preguntas, los más adultos, pero también queremos instar a los más jóvenes a que se animen a preguntar, a interactuar. Entonces vamos a dejar abierta la palabra, yo voy a ser moderadora y la idea es que vayan haciendo preguntas también que abran el debate, ¿no? ¿Sí? Por acá hay 2 preguntas, ¿alguien más? Hay muchas preguntas, ya. Eduardo, ahí... Yo no sé en qué segmento generacional estoy, si estoy como entre los más jóvenes, estoy en la mitad quizás. Primero, gracias al profesor Gabriel por estar acá con nosotros y nosotras, a través de Adriana, al conjunto del Movimiento Archipiélago Soberano que hace posible esta actividad, y también a la Federación de Estudiantes por intermedio de la presidenta Isabel Margarita. Es una breve reflexión y una pregunta, aprovechando que tenemos al frente un historiador politizado. Hoy día estamos en un momento donde pareciera ser que es más fácil imaginarse el término de la vida humana en el planeta Tierra que un futuro esperanzador. La idea del colapso ecológico, la idea de la incertidumbre respecto al futuro, ya se ha señalado acá de que nuestras generaciones pareciera ser lejanos tener un hogar estable. Hay una serie de certidumbres materiales que están totalmente desgarradas y eso tiene que ver con las características de la sociedad contemporánea, el estado actual de la vida capitalista. En ese sentido, si había algo que alimentaba a los movimientos democráticos, soberanos, territoriales, transformadores del siglo pasado, tenía que ver también con una idea de optimismo respecto al futuro. Es decir, había un alimento moral de que lo que venía mañana era mejor, ¿cierto? Será mejor la vida que vendrá, decía una canción. Pareciera ser que hoy día esa fragilidad respecto al futuro es tal que hay grandes segmentos de la sociedad que lo que más bien buscan es encontrar certezas mirando nuevamente al pasado. Es decir, la idea de las retroutopías. Algunos y algunas decían en estas lecciones reconstruir, recuperar un movimiento ultraconservador. En el norte de América la idea de hacer grandes de nuevo, así también en Europa, ¿cierto? Volver a ciertas raíces imperiales, etc. La pregunta va en este sentido: ¿cómo reconstruir la idea de la esperanza y del optimismo respecto del futuro? ¿Qué hebras hay que tomar respecto a nuestra experiencia como pueblo, como comunidades, como territorio? Entendiéndose que hay una parte de la humanidad que se inclina nuevamente a mirar el pasado de manera positiva ante la incertidumbre, la fragilidad
y la amenaza del colapso respecto del futuro? Esa es la pregunta. Sí, vamos. Bueno, gran pregunta. Gran pregunta. Un gran filósofo actual, muy conocido, Jürgen Habermas, planteó en uno de sus libros, tiene varios libros sobre justamente el tema de la comunicación, el tema de la asociatividad, el tema del sentido. Planteó que, él lo llamó así, ¿no?, en su lenguaje, el bien más escaso en nuestra sociedad actual, el bien que más escasea, es el llamado sentido, el sentido de las cosas. Y por sentido se entiende a dónde voy con mi vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el norte? ¿Cuál es mi itinerario? Porque si tengo definido el norte y tengo aclarado el camino, entonces mi vida marcha en una dirección y puedo avanzar a un ritmo alegre. Alegre. Y la música tiende a reflejar ese ritmo cuando uno tiene futuro. Y lo refleja cuando uno no tiene futuro. Interesante por asociar la categoría de sentido con el tipo de música que reina y nosotros atendemos como que nos interpreta. Y Habermas plantea, hoy día hemos perdido a la categoría de sentido, a nivel individual y a nivel de pueblo o de sociedad civil, si ustedes prefieren. Porque pensemos nomás los años 60, que probablemente la etapa de vida, el ciclo histórico que tuvo más sentido para todos nosotros en lo colectivo y en lo individual. Recordemos que en esa etapa luchamos por el desarrollo del país. Hoy día nadie habla del desarrollo. Nadie. Teníamos metas definidas para que Chile alcanzara esas metas en su composición interna, en su forma de desarrollarse. Hoy día no tenemos nada. Nada. Es la época, ¿no es cierto?, en que nosotros pensábamos que estudiando a fondo, trabajando mucho, uno podía ascender en la escala social. En la escala. Nuestra generación vivió siempre con esa expectativa. Si tú trabajas, si tú estudias, te esfuerzas y demuestras que eres capaz, ¿no es cierto?, la posibilidad del ascenso social y resolver tus problemas materiales, y en torno a esa resolución de problemas podía alcanzar la resolución de los problemas humanos, sociales, etc. De ahí el optimismo de los años 60. Porque la juventud en ese año se convirtió en el protagonista de la historia. Por primera vez en toda la historia mundial, los jóvenes aparecen. Recordemos que en ese tiempo gritábamos en las calles, los que andamos por las calles en ese tiempo, ¿no? El presente es de lucha, el futuro es nuestro, decíamos. ¿Quién se atreve a decir eso hoy? ¿En qué universidad los estudiantes están gritando eso hoy? Cuando el grueso de los estudiantes universitarios, no sé aquí, yo creo que aquí no, pero universidades viejas en Santiago, toma del campo por los estudiantes, ¿qué es lo que piden? Ayuda psicológica. La Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el ex glorioso pedagógico, fue tomado hace poco tiempo atrás, una semana atrás, y se lo tomaron, expulsaron a los profesores. La Universidad de Playa Ancha también lo mismo, los mandaron, tienen 5 minutos para desalojar la universidad. Tuvieron que irse los profesores, quedaron dueños, y nadie sabía por qué se lo habían tomado. No dijeron nada. Y en la UNCE, cuando se le exigió, bueno, ¿por qué se lo toman?, respondieron, queremos ayuda psicológica. Cuando ya se habían robado casi todos los computadores que estaban en la oficina del decanato, ¿no?, y de la rectoría inclusive. Hoy día no tenemos futuro. En esa época sí. Por eso la música de la época es liberadora, habla de futuro.
es el jazz, ¿no es cierto? El jazz es una marcha alegre hacia el futuro, por lo menos en la época de los big bands, no del fusion que vino posteriormente, ¿no? O del cool, que le llaman también, ¿no? El rock, ¿verdad?, es un baile hacia el futuro. La juventud se libera, se apodera de la música, se apodera de la vestimenta, se apodera de la vida, se apodera del futuro. Eso fue lo lindo de esa década, porque nos sentimos dueños del futuro, ¿no? Por eso la idea de revolución, del hombre nuevo, la mujer nueva. Por eso la idea de seguir a los grandes pensadores que nos hablaban de futuro, ¿no? En Francia, ¿no?, estaban los grandes directores del pensamiento liberador, Jean-Paul Sartre, ¿no?, su compañera Belén, no, ¿cómo se llama? Ella, de Beauvoir. Leíamos autores norteamericanos que hablaban también de eso, ¿no? Viene el hipismo, que es el quererse unos a otros libremente, ¿no?, y cantar la música del amor y todas aquellas cosas. Es la época cumbre de la historia mundial en que el futuro, ¿verdad?, fue para nosotros un futuro abierto. Dependía de nosotros. Podíamos querernos. El movimiento hippie de la época era puro amor, ¿verdad?, música, cariño, liberación, y eran felices los cabros. No andaban pidiendo ayuda psicológica como hoy día. Bueno, por eso es muy importante entender qué está pasando hoy día con la idea de futuro, de sentido, y Habermas nos dice, oiga, es la categoría más escasa al día de hoy. Más escasa al día de hoy. Otra vez la pregunta que planteamos en la alocución inicial, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si esta vez el futuro está nublado, por así decirlo, con los conflictos absurdos que todavía existen de la Guerra Fría, Crimea, Rusia con los vecinos del sur, la OTAN metido allí tratando de que eso se convierta, ¿verdad?, en un gran conflicto para derrotar a Rusia, como si estuviera en plena Guerra Fría. Bueno, ese es un problema absurdo, pero nubla nuestro futuro. La cuestión del climática nubla nuestro futuro, ¿verdad? La posibilidad que los ciclos solares tengan estallidos que van a afectar las comunicaciones electrónicas del mundo entero es muy probable. Los físicos de la Universidad de Chile hicieron un estudio que hace un bestseller mundial, es un artículo que muestra que estamos en un ciclo de 12 años, cuya culminación puede ser como el año 2031, 32, y que las llamadas van a ser tan gigantescas que van a alterar el sistema de comunicación y podemos quedar a oscuras, sin comunicación, sin celular, sin nada. ¿Qué va a pasar con la comunidad entonces? ¿Qué dice la historia? La historia sirve para muchas cosas, ¿no?, dentro de todo. La historia dice que cuando hay catástrofes de ese porte, naturales, inundaciones, qué sé yo, terremotos, guerras, etcétera, ¿qué hace la comunidad? Se refugia en sí misma. Se protege a los niños. Se protege a las madres, y las madres protegen a los niños, y los protegen a todos. Ya no es la patria, es la matria. Ahí aparece la comunidad, ahí aparece el cariño, ahí aparece la defensa en un caso extremo. Eso es lo único que abre esperanza. Por eso la comunidad es una célula madre que es muy arcaica. Uno mira para atrás, pero también podría mirar para adelante. Las comunidades tienen eso de bueno, que miran para atrás y miran para adelante. Y si la mirada hacia adelante está nublada, por así decirlo, es capaz de unirse para definir una meta y avanzar hacia ella cantando. Para eso sirve la música. Uno de los problemas que tenemos hoy día es que tenemos que abrir un futuro, es que no tenemos música para abrirlo. El rap no sirve. El reggaetón tampoco. Podemos bailar cualquier cosa sin ese individuo. El vals pero para un chilote pueblo que tiene que moverse, no.
Entonces, por eso el tema que tú planteas tiene muchísimas aristas, pero yo diría una sola respuesta: depende de nosotros. De nosotros, no digo mío, ni de un individuo, de nosotros. Pero la comunidad sabe defenderse, sabe qué hacer, emigra. Y que la falta de comunidad en las grandes ciudades que está produciendo la emigración hacia los pueblos chicos. Chiloé está recibiendo masas de chilenos que vienen arrancando de la gran ciudad, ¿no? Buscando aquí un sentido de vida profundo con la naturaleza, con la lluvia, con cualquier cosa. El único problema de Chiloé es que no tiene río, ¿no? Depende de la lluvia. Pero en fin, yo diría eso, una cosa tan vaga, tan compleja y a la vez tan cierta, como que depende de nosotros completamente, en tanto nos unamos como comunidad para resolver en conjunto el problema del sinsentido, cualquier crisis climática, de guerra, lo que sea, ¿no? Incluso la crisis de que nuestros representantes se arranquen, perdón la expresión, con los tarros, ¿no? Bueno, eso diría yo, desde la historia. Sí, tenemos dos preguntas más. Hay una de Perico Villagra y hay otra aquí adelante también. ¿Ah? Sí, claro. Sí, claro. Pueden pedir la pregunta, no hay problema. También si alguien más quiere consultar. Eduardo me parece que está a cargo del micrófono, ¿cierto? Ya, súper. Perico, adelante. Cuando pronuncia lo ciudadano y lo popular, está diciendo lo mismo, tomando en cuenta que desde el centralismo, desde la hegemonía o desde la dominación, lo vemos aquí en esta comuna tan mixta, los ciudadanos se come, fagocita, invisibiliza lo rural y lo campesino. Bueno, históricamente también, ciudadano, pueblo, pueblo, ciudadano. Pueblo viene de poblamiento. Cuando individuos sueltos o tribus nómades se juntan para vivir en un mismo territorio, pueblan. De ahí viene pueblo. Y fundan un pueblo que puede crecer o no. Entonces hay que ver las categorías del poblamiento. Pues si es muy chico, es una aldea, es un villorrio, es un lugar. Si ese crece, ¿verdad?, y comienzan a trabajar el territorio y se constituyen con un poder central, que es el cabildo, se autogobiernan a través de la asamblea, en el espacio público, que es la plaza, que es el foro, que como quieran llamarla, ya es pueblo, ya con mayúscula. Y su desarrollo histórico, si seguía, ¿verdad?, con mayor autonomía local para tomar decisiones respecto de sí mismo, pasaba a ser villa. Y mirado desde arriba, desde los poderes imperiales o desde la iglesia, un pueblo que ya había crecido y era autónomo, le llamaban también ciudad. El ciudadano es igual a pueblo, porque están poblando y viven en conjunto. La autonomía ciudadana tiene que ver con la capacidad de ese pueblo de autogobernarse, cuando no habían imperios ni naciones encima de él. Esa fue una tradición que se desarrolló en el mundo desde que cayó el Imperio Romano, siglo V, al siglo XV. Fueron 10 siglos en que no hubo Estado. Cayó el Imperio Romano, cayó el Estado imperial que existía, y entre medio no habían Estado. En el siglo XV aparecen los Estados nacionales. En todo ese largo periodo la gente se rejuntó, por decirlo así, de ahí viene la idea de ayuntamiento también, la idea de asamblea, de colectivo, de concilio, qué sé yo, tiene muchos nombres, de municipio. La gente se aglutinó para defenderse ante los peligros naturales, inundaciones, qué sé yo, terremotos, o peligros de las invasiones de los bárbaros. Se juntaron, ayuntamiento, se autogobernaron, trabajaron la tierra, las mujeres tejieron el cariño cuidando cabros enfermos y heridos por todas partes, le agregan esa dosis de cariño, que es comunidad. Por eso en un principio decir pueblo o decir ciudadano era lo mismo.
sobre todo porque los pueblos se autogobernaban. Y los reyesuelos germanos, cuando invaden el Imperio Romano, eran reyesuelos, no tenían ni palacio, ni trono, ni nada. Si ustedes alguna vez leyeron la historieta de Asterix, no sé si lo conocen, que es francesa, y cuenta cómo un pueblo germano estaba gobernado por un reyesuelo, que no me acuerdo el nombre, y como gran cosa lo subían arriba de un escudo y lo levantaban, ese era su trono, y después lo dejaban caer, ¿no? Pero esos reyes, reyesuelos le llamaron en la historia, cuando se asentaron en un lugar, pasó lo que es Santiago, empezaron a dominar a los pueblos vecinos, si quieren muy buenos guerreros, y construyeron la nación. Y ahí el reyesuelo se convierte en rey. Y como dominó un territorio amplio, para justificar el dominio sobre 20 pueblos distintos, como París desde Versalles, hicieron, la soberanía nuestra no es como la de la soberanía de los pueblos, soberanía popular, sino la sacamos de Dios, que es un soberano universal, absoluto, eterno. Por eso los reyes absolutos se autodefinieron como vicarios de Dios en la tierra. Y comenzaron a dominar desde arriba, creando el Estado Nacional, a los pueblos que se autogobernaban a través del cabildo. Ese es el gran drama de la soberanía, que tuvo un origen absoluto, bajando la de Dios en la cabeza de los reyes, que eran individuos, y que fueron dominando a los pueblos vecinos, ¿verdad?, mediante las armas, y convirtiendo a cada ciudadano de esos pueblos en un vasallo. Y este cambio es fundamental. ¿Por qué razón? Porque el sistema político que surgió de arriba hacia abajo con los reyes, que fundaron las naciones, convirtió a las comunidades en masas de individuos, cada uno de los cuales era vasallo. Se pierde la asociatividad. Fue la destrucción de la soberanía popular. La historia está atravesada por este conflicto: soberanía absoluta, vertical, centralizada, con una cabeza visible, una élite visible, y el resto obedece, y la soberanía popular, que surge espontáneamente en los pueblos, en las ciudades. Por eso es sinónimo de ciudadano. Soberanía de ciudadano, soberanía popular es lo mismo. Y el conflicto ha sido larguísimo. Ustedes ven que en Chile nos independizamos de España, quienes aparentemente le dan mucha importancia en la historia, pero el verdadero problema fue que los pueblos de Chile, soberanos, se sentían soberanos, empezaron a pelear con Santiago, que quiso repetir el esquema español de crear un gobierno centralista, autoritario, etc. Y eso da lugar a todas las guerras civiles del siglo XIX. Entonces, por eso es que al estudiar la historia ciudadana, no la historia del Estado chileno, fuimos descubriendo una cantidad de cosas distintas que estamos usando aquí en un lenguaje distinto también, ¿no? Por eso la soberanía popular necesariamente hay que recuperarla desde el pasado para hacerla valer hoy, cuando los regímenes centralizados no han sido capaces, a través de sus representantes electos individuo por individuo, porque yo cuando voto elijo a otro individuo, yo como individuo voto como individuo y elijo un individuo, enfatizando el carácter individualista del modelo. Por eso el problema de hoy es muy viejo en su origen, muy viejo. Claro, uno mira para atrás, pero no significa ser retrógrado, porque ese problema no está resuelto. Y se resolvió en el siglo XIX y XX en Chile en contra nuestra. Por eso, maestros, que estamos usando estas palabras así de eso. Pueblo ciudadano, ¿te fijas? Involucrando que el pueblo ciudadano es por naturaleza es dueño de la soberanía popular. No confundir con la soberanía centralizada, nacional, imperial, absolutista de los reyes que la bajaron robándosela a Dios. Eso. Sí, adelante. Tercera pregunta. Atrás igual hay una... Eduardo. Edu, por ahí atrás. ¿Aló? Sí, ya. Gracias por los recuerdos de los 60. ¿Okay? Si fuera ministro de Educación y tuviera las herramientas necesarias, ¿qué materias pondría, sacaría, restauraría
en la educación básica y media. Ya. No sé si decir buena pregunta o provocativa pregunta, ¿no? Pero, no, ojalá yo nunca sea ministro, ¿no? Para tomar decisiones centralizadas sobre los intereses pedagógicos del pueblo. Ojalá nunca. En mi opinión, si un pueblo es consciente de su soberanía, como decíamos ayer en la librería, si un pueblo es consciente como pueblo, no como nación, como pueblo, ¿no?, de su soberanía, se autoeduca. Se autoeduca. Por eso yo pienso personalmente, no quiero decir que sea la ciencia absoluta, es lo que yo, las conclusiones que he sacado. Si queremos hacer la reforma del sistema educativo en Chile, que no va hacia ninguna parte, porque en Chile la historia de la educación es la historia de los modelos importados de educación que le impusimos a los chilenos. Desde el modelito español con el Papa a la cabeza y qué sé yo, el rey a la cabeza, al modelito inglés, lancasteriano, al modelito francés, de nuevo al modelito inglés, más tarde el modelito norteamericano y ahora el modelito finlandés o sueco. En Chile ha sido una sucesión de modelos educativos importados de la Europa occidental. Por ahí estuvimos también coqueteando un poco con el modelo de Ceilán y el sudeste asiático. Entonces, nunca en Chile hemos levantado un modelo educativo que el pueblo lo ha construido para sí mismo. Por eso hoy día los modelos que se están aplicando, los modelos de evaluación, por ejemplo, que están todo internacionalizados. Todos los criterios evaluativos están internacionalizados para compararnos con Finlandia, con Suecia, porque estamos en la OCDE, pues, ¿no? El objetivo del golpe de Estado, de Chile como país neoliberalizado en un modelo de desarrollo, y nos metieron, la verdad, por la puerta trasera en la OCDE como un modelo, y desde fuimos metidos allí, siempre estamos en el último lugar. No hemos demostrado nada. Chile no se ha desarrollado con el neoliberalismo. Por eso estamos últimos. Entonces, nuestros modelos educativos han sido todos extranjeros que los metimos a la fuerza para los cabros nuestros, los rotos chilenos, los cabros guachos nuestros, del norte, del sur, del centro, de aquí no sé mucho, pero supongo que también hay, sin reconocimiento de su realidad, sin reconocimiento de que nuestra oligarquía, digamos, empresarial dominante no es industrial, es de segunda clase, es mercantil. El propio Marx, hay que citarlo de vez en cuando, decía, el capitalismo mercantil no es revolucionario, por el contrario, es retrógrado, destruye las fuerzas productivas, no las desarrolla. Solo el capital industrial desarrolla las fuerzas productivas. Y al desarrollar las fuerzas productivas, amplía la producción, amplía la acumulación se reinvierte en el mismo proceso productivo, potencia el desarrollo productivo, genera empleo por todas partes y nos vuelca hacia afuera. Nos convertimos en exportadores y no en importadores como somos el día de hoy. Que todo lo mecánico, todo lo manufacturado lo importamos. 480.000 automóviles nuevos ingresan al país y los compramos nosotros y ninguno se produce en Chile. Entonces, la cuestión es que la educación nuestra pretende que es desarrollada y queremos aplicar la educación que se enseña en Finlandia, país desarrollado, ¿verdad?, exportador, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y no reconoce que el capital mercantil genera riqueza concentrada en unos pocos y una gran, eso es histórico, no es Marx, es histórico, genera una enorme masa marginal, no integrada al sistema moderno, o semi-integrada al sistema moderno. ¿Ustedes creen que con el empleo precario estamos integrados en un sistema moderno? No, pues por eso no tenemos sentido en la vida. Una modernidad que no tiene sentido en la vida no es modernidad, por lo menos humanamente hablando. Por eso yo creo, mi opinión personal, que tenemos que recuperar nuestra verdadera historia educacional que plantea todo lo contrario de lo que está planteando, lo que han planteado todos los gobiernos liberales de este país, ¿no?
No conocemos nuestra historia educacional. Es muy largo intentar resumirla. Pero yo quisiera contar nada más que el comienzo, el puro comienzo. En Chile la educación, ustedes saben, la controló la Iglesia, y la Iglesia, hay que decirlo con todas sus letras, porque fue así, educó a la clase alta. Y el pueblo no tenía educación. Los gobiernos de Portales, de la época de Portales, se dieron cuenta de esto. El bajo pueblo, como le llamaban, la masa de rotos guachos, no estaba siendo educada. ¿Qué inventaron en la época de Manuel Montt? Contrataron mujeres de pueblo, mujeres mestizas, mujeres guachas, jóvenes, 20 años. Les dieron una instrucción rápida para que supieran leer, escribir y multiplicar, qué sé yo, sumar y restar. Y le dijeron, váyase a enseñar a los niños del campo, zonas rurales. Levante su rancho en una zona rural y eduque a todos los niños que hay alrededor, en su propio rancho. Mujeres mestizas, mujeres de bajo pueblo, le dieron, tal como Frey planteó las profesoras Mármicos, o sea que le daban instrucción rápida para aumentar la capacidad del sistema, ¿no? Recolectaron niñas de pueblo, mestizas, guachas. Les dieron la orden, váyase a enseñar, qué sé yo, el norte aquí de Chiloé, donde no hay nada, ¿no? Y los cabros que encuentre, edúquelo. Y levante rancho, y esa es su escuela, su propio rancho. Entonces las profesoras iniciales hacían clases desde su cama. Y los cabros alrededor de ella y dentro del rancho. Todo el día. Los chiquillos tenían que llegar con un bracerito y un tronco. Se sentaban en el tronco y en el brasero calentaban la comida. Un extranjero que vio eso le decía, los niños estaban dispersos como sandías, dice él, alrededor de la profesora en el rancho. Les pagaban un sueldo, ¿cierto? Pero eran mujeres de pueblo, jóvenes, que educaban a niños de pueblo, ¿verdad? Guachos. Eso desde 1842-43 más o menos, que lo llamaron escuela filantrópica. Y eso duró hasta la ley de instrucción primaria obligatoria en 1919, con Darío Sala. Casi 60, 70 años. Entonces esas profesoras, perdón, son detalles históricos, ¿no? Pero es bueno conocer el detalle histórico en su naturaleza real. Esas profesoras eran evaluadas por inspectores de estas escuelas primarias para niños pobres. ¿Usted quiere irse a la ciudad, mijita, ¿no? para enseñar allá? Bueno, hágame este favor. Ustedes pueden calcular. Eso está estudiado. Los inspectores de escuela cobraban su derecho a pernada, por así decirlo. ¿Usted quiere una buena evaluación? ¿Quiere irse a la ciudad? Tal cosa. O sea, se dieron cuenta de eso, del abuso de lo que era el poder central, de lo que era el Estado. Por eso, 60 años después fundaron la Asociación de Profesores en realidad, de Chile. Y al reunirse discutieron toda esta historia personal. Pueblo enseñando al pueblo, porque la escuela primaria que llamaban era para la clase alta. Eran religiosas. Colegio San Ignacio, San Agustín, qué sé yo. Entonces, ya por el año 1916 se asocian todas. De manera que cuando se dictó la ley de instrucción primaria obligatoria y el Estado docente, el principio de Estado docente, ellas pensaron, oiga, Estado docente, estos inspectores que nos inspeccionaban, ¿eso es el Estado? Y resumieron la cosa de la siguiente manera. Lo que ha ocurrido en estos 60 o 70 años es que nosotras de pueblo estamos enseñando a nuestros cabros de pueblo en un circuito interno nuestro. El Estado solo aparecía para chantajearnos, ¿verdad? Abusarnos, acosarnos, ¿no? Para seguirnos pagando el sueldo o qué sé yo, traslado. Eso me conta hasta los años 1940-50, según contaba una amiga nuestra, una profesora, Liliana Rojas, ¿la conoció?
Ella nos contaba que ella misma en esa época, para pedir traslado de una escuela a otra, en el ministerio le exigían el mismo requisito, por decirlo así, ¿no? Eso fue por mucho tiempo. Por esa razón, las profesoras primarias fueron desarrollando la nobleza de educar a sus propios hijos, a la gente de su propia clase, a los propios cabros marginales, a los guachos, a los reventados, a toda esa gente. Entonces, cuando aparece el Estado docente y Darío Sala y Arturo Alessandri Palma plantean el Estado docente, dijeron, no al Estado docente, es la oligarquía docente. Aquí el pueblo se educa a sí mismo. Yo creo que estamos en una situación parecida. Las profesoras ahora ya, bueno, están integradas a la sociedad moderna, urbana, tienen contratos, tienen todo. Ya desapareció el chantaje que le hacían los inspectores de escuela, creo que ha desaparecido. Pero el problema en cierto modo es el mismo, ¿no? A estos cabros guachos, porque hoy día tenemos la tasa más alta de guachos en toda la historia de Chile. En el siglo XIX ya era un récord mundial. 38% de los niños que nacían en Chile eran guachos. Estudio estadístico. Nunca más se ha medido el número de guachos que tenemos en nuestra... ¿no? Si se hacen estudios al respecto, son privados. Como gran cosa, los que hacen el estudio se lo entregan a empresas privadas para que los gerentes estén informados, ¿sí? Pero no el pueblo. Yo de alguna manera llegué a tener conocimiento de esos datos privados de ahora. Y si en el siglo XIX teníamos un 38% de niños guachos, que era ya récord mundial, ni en la India había algo parecido, hoy día estamos cerca del 70%. Niños guachos no al estilo del siglo XIX, hoy día es distinto, pero son guachos. Y nuestra educación no es para niños guachos, que tienen déficit afectivo, en cualquier grado, mucho o poco. Y que además, padres que hoy día están medio, bueno, tiene uno o dos, a veces ninguno, que tampoco tienen sentido futuro. ¿Vamos a seguir con un modelo educativo importado? ¿Vamos a seguir mandando profesores que vayan a estudiar el sistema finlandés para aplicarlo en Chile? ¿Vamos a seguir considerando que la CIMSE es una prueba internacional que tiene que en Chile aplicar y dar resultados comparables con Suecia, con Finlandia? Yo creo que no, yo pienso que no. Aquí lo digo personalmente. Y es tarea nuestra, por tanto, de la comunidad, las comunidades de Chiloé, pensar en primer y segundo lugar la autonomía, ok, como principio y objetivo que le da sentido a todo, pero hay que aplicar ese sentido de futuro en tareas concretas ahora. Y la educación a grito está pidiendo una reforma local, porque el Ministerio de Educación está totalmente perdido. El colegio de profesores sigue pensando en pelear con el ministerio, pero no en hacer la reforma educativa que se requiere. Me consta eso, yo trabajo con los dirigentes del colegio de profesores. Estoy convenciendo a uno de ellos que hagamos entre varios, ¿no? Y entre los profesores y profesoras, por cierto, un manifiesto educativo para hablar más o menos de lo que estamos diciendo, pero con propuesta alternativa. Y que esta reforma no dependa de que el ministerio esté de acuerdo que los investigadores del CIADE de la Chile digan, se pongan el visto bueno como expertos. No, aquí los expertos somos nosotros acá. Son nuestros niños, es nuestra realidad, son los cabros guachos, o no son guachos, qué sé yo, pero son nuestros niños reales. Bueno, eso diría yo respecto del problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en atención a la hora y en atención a que para los chilotes y los chilotes lo único sagrado además del nazareno de Caguache es el almuerzo, vamos a entregar la última palabra que ya está tomada allá al fondo de la sala. Muchas gracias. Para luego ya ir cerrando. Adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarnos a esta charla que ha sido bastante buena y sobre todo a los profesores José y Andrés por preferirnos a nosotros. Como cuarto medio, estamos viendo sobre todo la historia de Chile y cómo el pueblo se ha dejado de lado en toda la historia y sobre todo de que nos sentimos muy alejados sobre nosotros mismos,
sobre todo al pueblo, sobre todo no a la unificidad, sino a como comunidad. Ya que podemos llegar a la meta, pero ninguno solo puede ver más allá de ella, por nuestra propia cuenta. Teniendo en cuenta esto, Gabriel, ¿la unión hace el pueblo o el pueblo hace la unión? Esa es mi pregunta. Yo creo que las dos cosas son válidas para responder directamente, ¿no? El pueblo hace la unión y la unión hace al pueblo. Obvio, es un circuito cerrado. El problema nuestro es por dónde comenzar. ¿Por dónde comenzar? Porque pareciera lógico, primero unámonos, ¿no? Pero por otro lado, el pueblo, estamos hablando de pueblos en plural, ¿no? Como sinónimo de comunidad local real que vive en un territorio concreto, con cabros concretos, con padres concretos, con todo concreto, ¿no? No pueblo con mayúscula. Mucha gente de izquierda, de la vieja ideología revolucionaria, le gusta hablar del el pueblo con mayúscula, igual que la derecha habla de la nación con mayúscula, el pueblo, o sea, una idea platónica, metafísica. Ese pueblo no existe. Es imaginario. El pueblo solo, como decía Aristóteles, ¿no? El género, es decir, lo universal, solo es real en sus especies, en lo particular. El pueblo con mayúscula no existe, solo es real en los miles de pueblos, millones de pueblos que están organizados en comunidades territorialmente constituidas. Hay que desprenderse de esa vieja idea de el pueblo con mayúscula, yo gobierno para el pueblo, dicen, no. No. Los conceptos son muy importantes definirlos como conceptos que uno pueda operacionalizar, pueda ver en la práctica. En los años del 36, Frente Popular, hasta el 73, Unidad Popular, pensamos la realidad con conceptos abstractos. Imperialismo, burguesía, capitalismo, ¿verdad? Todo como ideas platónicas. El mal por naturaleza, ¿no?, metido dentro del concepto de imperialismo, qué sé yo, burguesía. Sabemos que explotan, ok, pero veamos la explotación real, no la ideología pura. Yo creo que en este caso es bien importante que nos asumamos como pueblo real. Y me gusta mucho esta visita para acá, que me ha iluminado mucho, porque veo que aquí hay más conciencia de pueblos reales locales que en Santiago, que en Concepción, que en otras partes. Por la naturaleza tal vez insular, como dicen ustedes, las 42 islas, ¿no?, que tiene el archipiélago, las 42 comunidades, la tradición de comunidades que hay aquí, que no ha sobrevivido en otras partes de Chile, pero que se está perdiendo por el turismo, por todos los gente que viene de la área central a vivir acá también, para arrancar de la modernidad, la ultramodernidad. Yo creo que es muy importante tomar conciencia del pueblo real donde vivimos, donde estudiamos, donde están los profesores, donde están los almaceneros, qué sé yo, ¿no?, hasta el tonto del pueblo, como se usaba antes, ¿no? Y eso lo experimentamos en un proyecto en San Bernardo. Me gusta hablar de eso porque fue muy, muy fructífero, porque ahí cada colegio con su comunidad estudió su historia real, en su territorio real, ¿no? Y salieron historias distintas, porque los que vivían alrededor de la maestranza ferrocarrilera tienen, imagínate, una historia vinculada a la maestranza. Pero otros viven junto al río Maipo, y es puro campo, fue la pura hacienda. Y otros viven en pleno centro, que es muy aburrido el centro de San Bernardo. Cada comunidad se dio cuenta que su historia era muy linda, muy heroica, pero eran distintas unas de otras. Y al juntar todos esos relatos, ¿verdad?, nos juntamos todos para que ellos reunieran sus resultados en un video y en un libro, se dieron cuenta que el pueblo, junto con ser homogéneo localmente, es heterogéneo con sus vecinos. Entonces, el arte de la unión es difícil entonces, porque
la unidad en lo diverso y lo diverso en la unidad. Por eso hay que, bueno, me voy a meter en filosofía, mejor. El principio de identidad con el que funcionamos en la otra época, con la izquierda ideologizada, ¿verdad? Los malos y los buenos, los explotadores y los trabajadores, ¿no? Tú o estás conmigo o estás contra mí, como dijo un partido, ¿no? Etcétera. No. El arte de la dialéctica justamente es la unidad de lo diverso y la diversidad en la unidad. Por eso construir la unidad es una construcción. No está dada, ni metafísicamente ni en la realidad. Entonces hay que construirla. Bueno, y ahí es donde, no es que yo sea feminista ultranza, pero donde las mujeres desde siglos atrás han demostrado cómo se construye una comunidad. Citaba ayer una historiadora inglesa, Marjorie Mayo, que hizo un tremendo estudio del rol de las mujeres en las comunidades europeas, no solo inglesas, desde el siglo XIV, XV más o menos hasta el XVIII, XIX, y descubrió que justamente la comunidad se constituye cuando las mujeres tejen la comunidad, visitándose unas con otras, por el cuidado de los cabros chicos, porque el marido está enfermo, porque al otro lo hirieron en una guerra, etcétera. Y ahí se va tejiendo lazos, amistades, para ayudarse mutuamente. Y no importa que el herido, que el cabro chico sea de este origen, del otro origen, no. El rol de la mujer en el tejido de una comunidad es fundamental. Fundamental. Y por eso que la relación madre-hijo es el lazo más potente de unión que puede existir en cualquier lugar. El de los hombres es distinto. Mirado históricamente, el rol del hombre respecto al tejido de la comunidad no va por ese lado. Va por trabajar la tierra alrededor para asegurarle el alimento, o va por defenderla de posibles enemigos externos. Son roles distintos pero convergentes. Yo creo que si queremos construir unidad, hay que estudiar a fondo, con sentido de comunidad precisamente, cuál es el rol específico de cada género, de cada estado etario, de cada oficio. Por eso el principio de la unidad exige partir desde la diversidad. Y esa es tarea no del Estado, es nuestra. Es nuestra. Por eso la revolución nueva, no hay que pensar las estructuras nacionales, hay que pensar nuestras relaciones internas. Por ahí va, por ahí sigue y por ahí termina el proceso revolucionario de acuerdo a esta etapa que no tenemos esperanza de futuro. Ahí está. Bueno, me pidieron así, por favor, la última pregunta. El concejal Enrique Soto me pedía la última pregunta. Le pedimos que sea muy breve y aprovecho a contarles también que en Alianza con Librería ANAI tenemos el último libro de Gabriel a su derecha ahí en el stand para los que quieran adquirirlo. Así que cerramos ahora sí con esta pregunta, concejal Enrique Soto. Adelante. ¿Se escucha bien, señor? Gracias, gordo. Hace un momento usted hablaba sobre esta necesidad en la cual nos encontramos hoy día de creación del poder. Más aún considerando que la clase política particularmente nos ha traicionado constante y permanentemente a todos los pueblos de nuestro país. En ese sentido, ¿qué lugar para usted ocupa o cumple, en el entendido que estamos en una universidad también, el rol de los movimientos estudiantiles, el rol de la organización estudiantil, el rol de los estudiantes, organizados con mayor o menor robustez en la creación de este poder y en la presentación de problemáticas que aborden las políticas públicas? No voy a hacer un detalle extenso de lo que es el movimiento estudiantil en Chile, pero sí al menos durante los últimos 20 años. Hay una incipiente organización en los años 90, luego de dictadura, se entiende muy bien, que empezamos a discutir, a pelear por temas un poco mínimos, dirían algunos, que es el transporte escolar.
Luego viene una revolución un poquito más grande que todavía se recuerda, como la Revolución Pingüina en el año 2006, 2007 y 2008, donde los estudiantes organizados con total robustez participan incluso de procesos constitucionales, donde la clase política otra vez da la espalda. El 2011, estos mismos estudiantes, ya en la universidad, muchos de ellos, generan otro golpe a través de movimientos estudiantiles. Y para hacerlo más genérico, movimientos estudiantiles que han tenido que mutar por distintas formas de manifestación. Tanto entablando conversaciones con el gobierno, tanto provocando esas conversaciones con el gobierno, tanto respetando esta dialéctica que debiera haber entre Estado y organizaciones, tanto haciendo carnavales en las calles incluso para llamar la atención, y nada de eso ha funcionado. El movimiento estudiantil en Chile está lleno de fracasos, pero también lleno de pequeñas victorias. Transporte escolar, gratuidad en la educación en ciertas carreras, fin a la LOCE en su momento. Entonces, y un sinnúmero de experiencias también. ¿Cómo usted ve hoy día, con la pregunta que le hacía originalmente, hoy día que hay en Chiloé por primera vez una universidad también, en este sueño de autonomía, en este sueño de mayor determinación de los pueblos, a los movimientos estudiantiles y particularmente a la organización estudiantil dentro de la creación de poder e inferencia en las políticas públicas? Gran pregunta. Adelante, Gabriel. Bueno, han sido puras grandes preguntas que se hace difícil resumir la respuesta, ¿no? Porque cada una daría lugar a un seminario, un curso entero inclusive, para intentar responderla adecuadamente, porque la respuesta no puede ser solo de una persona hacia el resto, sino colectiva, para que tenga realmente validez, ¿no? Porque no saca nada con discutir uno para hacer preguntas y respuestas y que no se genere un acuerdo y una validez colectiva, ¿no? Bueno, la gran pregunta, estaba pensando, para responder lo más rápido y corto que se pueda, recordar varias cosas primero. Uno, una gran filósofa judía, ayudante de Martin Heidegger, que tuvo que irse de Alemania cuando llegaron los nazis, se estableció en Estados Unidos, y desde allí pensó la realidad filosóficamente respecto a lo que pasó en Alemania después con el nazismo. Entonces ella espontáneamente comenzó a hacer la pregunta que tú planteabas: ¿qué hacen los jóvenes? O que plantea el maestro: ¿qué hacemos como pueblo frente a fenómenos como ese? Y ella elaboró todo un sistema filosófico, y estando ya en Estados Unidos, pero en recuerdo de lo que pasó en Alemania y en recuerdo de lo que comenzó a pasar después con América Latina y los otros países colonizados. Y toda esa reflexión la llevó a la siguiente conclusión, que la resumo en una píldora. Ella dijo: el poder social aparece, o está la posibilidad de que aparezca, si nos juntamos, si nos unimos, si nos ayuntamos, como habrían dicho antes los pueblos antiguos. Y esa posibilidad de poder social, de decisión social, desaparece si nos dispersamos. Esa tesis o conclusión que sacó Hannah Arendt, dice el nombre de esta filósofa, muy conocida de ella, ha marcado muchísimo casi todos los movimientos sociales de fines del siglo XX y comienzo del XXI. Juntémonos, deliberemos, actuemos según el acuerdo que tengamos. Recuerdo eso porque me parece que está en la base el concepto de poder. Y esto significa dejar de lado el viejo concepto que hemos estado peleando por décadas de derecho. Yo me fijo mucho en los abogados cuando le dan clase a los sindicatos, ¿no? Trabajadores, debéis conocer vuestros derechos. Sus derechos. Un historiador hace mucho tiempo descubrió en Francia que hizo la pregunta siguiente: ¿de qué sirve tener derechos si no tienes poder? De nada. Los niños desde el año 1985, por ahí no me acuerdo bien,
son sujetos de poder. Los cabros chicos saben muy bien de qué sirve tener derechos si son cabros chicos, no tienen ningún poder. Yo creo que el problema de fondo está en que tenemos que unirnos, pero para generar poder. Entonces, en Chile, esta idea de juntarse, algunos leyeron a Anna Hart, otros no lo han leído, otros ni siquiera la conocen, pero se juntaron igual. ¿Y quiénes se juntaron en el año 88 cuando se inició el movimiento pingüino? Eso lo estudiamos también, lo investigamos. Es bien interesante, ¿no? Los que salieron de la calle el 2001 con el mochilazo que le llamaron, ¿verdad? Fueron 50.000 estudiantes en Santiago, secundario, salieron a la calle gritando una consigna que nadie había gritado nunca antes en Chile, que decía: la asamblea manda. Eso yo lo estudié, porque les perseguí en la pista, y la consigna que salieron todos los cabros del liceo en la calle: la asamblea manda. Tal vez ni ellos mismos entendían muy bien lo que estaban diciendo. Los periodistas, con todo respeto por los periodistas, no la entendieron tampoco. Y una consigna revolucionaria, porque hasta allí, ¿verdad?, la asamblea no mandaba, mandaba el Estado, los ministros, los partidos políticos, la ideología copiadas del extranjero, pero no la asamblea local. Y nos hicimos la pregunta: ¿por qué diablos los cabros chicos, ¿no?, porque eran de liceo, salen de la calle con esta consigna que es revolucionaria en sí misma, considerando la historia de Chile? Y lo estudiamos. Digo, no lo estudié yo solo, los alumnos míos, ante el problema, lo investigaron como tarea de cátedra, que se dio sus tesis de magíster, y llegaron a la siguiente conclusión: esos niños del 2001 eran hijos o nietos directos de los trabajadores y pobladores que generaron el movimiento que surgió después del 27 de junio del 72 en todo Chile, que se llamó el Poder Popular. Poder Popular. Tomas de fábrica, control obrero de la producción. Tomas de fondo, control popular de la distribución de los alimentos para el pueblo. Tomas de poblaciones, tomas de supermercados, lo mismo. Tomas de universidades copiando a los pobladores. No fue invención de los estudiantes la toma, fue de los pobladores. Y los pobladores haciendo eso por común acuerdo, juntándose en pequeñas asambleas, comités le llamaban, comités de los sin casa, eran asambleas de 20, 30, 500, 200, depende del número. Tomaban esa decisión después de deliberar y se tomaban el terreno violando la ley, obligando al gobierno a respetar la toma, construyéndole sistemas de agua potable, veredas, después poblaciones, que era muy distinto al sistema que les proponía el Código del Trabajo a los obreros. Suscriba un pliego de peticiones, considérelo al patrón, discuta con el patrón el contrato de trabajo, pida, negocie. Y problemas más grandes, pliego de peticiones a los parlamentarios, porque ellos iban a resolver el problema en el Congreso. No el obrero en la calle, no el obrero del sindicato, los parlamentarios en el Congreso. Entonces, por eso el movimiento obrero se encapsuló, debido al Código del Trabajo, en la negociación del contrato, en el salario, en el pliego de peticiones, respetando el Código y la ley. Pero vienen los pobladores, con las mujeres en la cabeza otra vez, ¿no? Toma de terreno, defensa de la toma, pelea con los pacos, ¿no es cierto? Tramitación en municipios, tramitación en el Ministerio de la Vivienda, tramitación en el Congreso. Recordemos la marcha de los pobladores del campamento Esperanza Andina en Santiago. Desde Santiago, todos los pobladores desfilando al Congreso Nacional, al Congreso Índico, en Valparaíso, para exigir el reconocimiento de la toma de Esperanza Andina. Todos los parlamentarios quedaron embrujados o asustados y votaron que sí. Votaron que sí.
La toma se convirtió en una práctica política regular entre los campesinos, entre los pobladores, entre los estudiantes, entre los obreros, y la toma se hizo colectiva, y durante Allende aparecen los comandos comunales, ¿verdad? Poder popular. Bueno, los hijos de esa gente, los nietos de esa gente son los que el 2001 salen a la calle con ese recuerdo vago que tenían. La asamblea manda. El comité sin casa se toma el terreno, lo defiende y triunfa. Obligaron a los gobiernos a hacer, y los partidos todos corriendo detrás de resolver ese problema. Bueno, es muy importante esa idea de asociatividad otra vez. La asamblea manda, la asamblea manda. Pero ¿qué ha pasado con el movimiento estudiantil? La historia del movimiento estudiantil depende de dos cosas. ¿Qué ha pasado con la población chilena con el contrato precario de empleo? Que es el que establece por ley, o por código, no por ley, el código no es ley necesariamente, es un decreto con fuerza de ley, ¿verdad? Por código, establece por código lo que nos está pasando con el empleo, o sea, y por dónde perdemos el sentido futuro. Desde la calle los estudiantes están ya jodidos con el sistema de futuro. Entran en la universidad, todas las universidades chilenas, todas sin excepción, se han sometido al modelo neoliberal, en su organización interna, en su sistema. Bueno, ha habido cambio en el sistema de financiamiento, pero sobre todo en lo que se entiende la carrera académica. Nos guste o no nos guste, todas las universidades mayores chilenas, una en mayor grado, otra en menor grado, han sido bombardeadas internamente con el código del trabajo del contrato precario. El 60% de los contratos universitarios es a honorario. Te pueden echar en cualquier momento. En cualquier momento. Y no hay ninguna de dónde agarrarse porque es legal. En una universidad donde el 60% de los contratos, no sé aquí qué porcentaje tendrá, pero el promedio es ese, donde hay contrato precario, nadie está seguro de su futuro como para lanzar un proyecto de investigación profundo y menos asociado al pueblo. Porque si la directiva está con el modelo neoliberal en mayor o menor credibilidad, está jodido. Entonces se cuidan. La universidad no se está caracterizando por hacer investigaciones profundas en los problemas que tenemos nosotros para resolver nuestro futuro. La misma investigación que hizo la Chile sobre la salud mental, yo les dije, ¿no? Con todo el número de enfermos por tipo de enfermedad. ¿De qué ayuda eso? Es una tipología, pero fuera de eso nada. Entonces, por eso es que yo creo que las universidades están todas impregnadas de neoliberalismo, quiera sea o no por el contrato de trabajo, por la importancia que se le da a la carrera académica, por el sistema de evaluación de los profesores. Yo estaba en la China, en la Católica, estaba en varias universidades, y en todas partes en este último tiempo te evalúan por semestre. Tienes que llegar un informe evaluativo. ¿Qué escribió? ¿Cuánto escribió? ¿Sobre qué escribió? ¿Verdad? ¿Cuántos alumnos? ¿Cuántas tesis? ¿Qué sé yo? Te lo cuantifican y según eso asciende o no asciende en la carrera. Entonces, tú vives compitiendo con el del lado como individuo para triunfar tú solo. Maldito el que me interesa el gallo del lado. Aquí Patricio Busto no tendría ninguna capacidad de influir. Eso me consta. Por eso no se han formado equipos universitarios investigando problemas de fondo de nuestra realidad, porque están minados por el sistema interno de contrato, de carrera académica, de currículum vitae, cada cual está crucificado en su currículum. Y más encima, las grandes universidades, yo no digo todas, procuran internacionalizarse. Quieren competir con la Universidad de Harvard, qué sé yo, de Cambridge, cualquiera de esas, en la posición que ocupan en los rankings mundiales, Shanghai y otros, a ver qué lugar ocupan. Compiten universalmente. Cada académico compite con el otro. Se ha perdido el amor entre el cariño, el respeto entre los académicos. En muchas partes, no digo en todas partes. Eso yo lo sé muy bien por experiencia propia, ¿no? Y lo que necesitamos son equipos de investigadores que
intenten trabajar los problemas nuestros, ayudándonos a nosotros y nosotros participando ahí, dar lo mismo lo que paguen, porque el problema hay que resolverlo sí o sí. Por eso el movimiento estudiantil está acosado por dos frentes, ¿no? Desde la casa, sentido de la vida, está perdido. Y en la universidad no hay un equivalente de un sentido que es capaz de sobreponerse al otro. Por eso yo diría que es bueno recordar la reforma universitaria del 67. Del 67. Esa me tocó vivirla directamente. Y me recuerdo allí el liderazgo que tuvo en la Universidad Católica, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre en este momento, ya me voy a acordar. Que generó el gran movimiento de reforma en la Universidad Católica. Era una universidad arcaica, centralizada, jerárquica, religiosa, ¿verdad? Absolutamente primitiva, medieval, qué sé yo, todos los garabatos que le echamos en esa oportunidad. Miguel Ángel Solar se llamaba el líder del movimiento estudiantil. Y él una vez le preguntaron los periodistas, ¿pero por qué están haciendo esto y precisamente en la Universidad Católica? Porque la reforma comenzó en la Católica, no comenzó en la Chile. Y Miguel Ángel Solar respondió, por eso quería recordarle esto, su respuesta fue, es que empezando, dijo él, nosotros somos todos amigos, somos una comunidad. Segundo, los jóvenes aquí, en esta comunidad universitaria, y los jóvenes en general, tenemos las antenas históricas más sensibles que todos ustedes. Y por eso hacemos lo que hacemos, porque estamos intuyendo el tiempo histórico, intuyendo el futuro, la antena histórica sensible que nos indica el camino. Y por eso en esa época, 67, ya dije hace un rato, la juventud tomó el protagonismo de la historia. Pero sobre esa base, la hermandad, la solidaridad. Yo era profesor también, aparte de trabajar en la China, en la Católica, en el Colegio San Ignacio del Bosque, en Santiago. Y yo me acuerdo que el año 67, 68, entre el plantel de alumnos que yo tenía, yo hacía clase en quinto y sexto, humanidades se llamaba en ese tiempo, de repente se desaparecieron como 3 alumnos y no volvieron más, ¿no? Eran muy buenos alumnos y no volvieron. Entonces yo investigué, ¿y estos alumnos qué pasó con ellos? Se retiraron. ¿Cómo? ¿Por qué se retiraron? Se fueron a vivir a las poblaciones para cumplir su afán de solidaridad. Como se decía en ese tiempo, de acuerdo a un filósofo, ¿ya?, la disponibilidad para el otro. Y dejaron sus estudios, abandonaron el colegio, dejaron su familia y se fueron a vivir al movimiento de pobladores, porque en ese tiempo el movimiento de pobladores concitaba la solidaridad juvenil, porque había que ayudar. Los estudiantes de enfermería, imagínense a los enfermos en la pobla, los de arquitectura, enseñarles a construir de ahí las calles, qué sé yo qué, ¿eh? Los de historia, por supuesto, a contar la historia del pasado de los sin casa, los de derecho, ¿eh?, para ver qué derecho podían construir a partir de una toma que violaba el derecho. Me consta. Los estudiantes míos del Colegio San Ignacio, de la universidad, vivían en las poblaciones por hermandad, por solidaridad. Hannah Arendt, si nos juntamos, hay poder. De ahí surgió el poder popular. Yo creo que para los estudiantes actuales que no están siendo apoyados ni desde la casa, ni desde la calle, ni desde la universidad misma por las características del sistema universitario moderno en Chile, ¿no?, van a tener que pensar mucho de acuerdo a sus propios modelos anteriores. Yo diría que hay que recordar la reforma del 67, porque ahí yo hacía clase en la Católica, vi en la Católica, ¿no?, cómo surgió el movimiento hippie, ¿no?, el movimiento de un pensador argentino que no me acuerdo el nombre ahora, que le dio lugar, claro, Silo, que dio lugar al Partido Humanista, qué sé yo. Cómo surgió la liberación de todo tipo en la Católica. La liberación sexual, que las niñas se quedan toda la noche en una toma de facultad, por ejemplo,
cómo avanzó el pensamiento a zancadas enormes y sobre la base de la hermandad. Bueno, esa experiencia para mí me marcó mucho. Yo era profesor ya en la Católica, no lo viví como estudiante, y claro, tuvimos que comprometernos en eso, y creamos justamente el Departamento de Historia Económico Social para comenzar a estudiar la historia, como tú la decías al principio, desde abajo y desde dentro. Y nos inspiró justamente el compromiso de los estudiantes con el pueblo en ese periodo, pero para cambiarlo, las antenas sensibles. Muchas gracias, Gabriel. A nombre de Movimiento Archipiélago Soberano queremos agradecer a la Federación de Estudiantes de la Universidad, a la universidad misma también, y a todas y todos ustedes que estuvieron presentes el día de hoy.